Muy bien, vamos a iniciar esta demostración. Es de cómo se agregan clientes y citas dentro de la aplicación Agenda tu cita. Vamos a iniciar con agregar un cliente. Vamos al menú de clientes y seleccionamos agregar uno. Aquí voy a utilizar un nombre ficticio para ver cuál es la funcionalidad. También con un número ficticio. ¿Sí? Y al momento de crear, el sistema nos dice que creó un contacto en Google. Entonces vamos aquí a lo que son los contactos de Google de esta cuenta y si refrescamos podemos ver que el cliente que acabamos de crear también aparece dentro de los contactos de Google. Entonces este cliente con los números que agregamos aparece inmediatamente dentro de la aplicación de contactos de Google. Lo mismo pasa si yo a ese cliente yo lo edito y le cambio, por ejemplo, su nombre. Al momento de guardar, me dice que el cliente fue actualizado. Si yo voy a la interfase de Google y le digo refrescar, igual aquí nos muestra de que sí se cambió el nombre tal como lo hicimos. Entonces esto demuestra la interfase de entre Agenda tu cita y contactos de Google. Ahora vamos a ir a crear una cita dentro de la aplicación. Y como ven, estamos aquí en el día 24 de noviembre y vamos a crear una cita para ese cliente que acabamos de crear. Una cita de 1 hora y media para el cliente que acabamos de crear. Entonces vamos a poner que un servicio y vamos a poner al cliente que acabamos de crear y vamos a crear el evento. ¿Sí? Y este evento que se acaba de crear dentro de la aplicación Agenda tu cita, vamos al calendario de Google y lo vemos también creado en la misma hora. Es una cita a la 1 de la tarde, de 1 a 2:30, y aquí aparecen los datos del cliente, Abelardo Páez, para corte de cabello. Lo mismo sucede aquí si yo esta cita, yo la edito y la cambio de horario, por ejemplo. Cuando lo actualizo, me voy al calendario de Google, ahora la puse a las 3:30 y también se ve en el calendario de Google que fue actualizado en el mismo momento que sucedió el cambio. Ahora bien, si yo a esta cita la quiero cancelar, ¿sí? La cita desaparece de mi aplicación Agenda tu cita y también desaparece del calendario de Google. De esta manera se mantienen sincronizados los datos entre Agenda tu cita y contactos de Google y calendario de Google.